Pagué la matrícula de mi hermano, y cubrí los pagos de su coche durante 2 años. Pero en la cena, sonrió con aire de superioridad, y me llamó la fracasada de la familia. Sonreí y le dije, qué gracioso, porque esa fracasada acaba de cortar tu financiación. La sala entera se quedó en silencio, cuando expliqué quién pagaba realmente sus facturas. Solía pensar que había algo roto en mí por guardarle rencor a mi propio hermano. Pero la verdad es que no era rencor. Era agotamiento. Del tipo que se acumula en silencio, hasta que un día se convierte en algo más afilado, algo peligroso. Durante 2 años, yo había sido la que pagaba su matrícula. No porque nuestros padres no pudieran, sino porque Kyle no quería ser una carga para ellos. Eso es lo que él decía, al menos. Lo hacía sonar noble. Lo que no mencionaba era que yo era quien le transfería dinero en secreto cada semestre, cubriendo los pagos de su coche, y enviándole efectivo cuando su cuenta bancaria se congelaba de nuevo. Me decía a mí misma que estaba ayudando. Eso es lo que hace la familia, ¿no? Pero después de un tiempo, dejó de sentirse como ayuda, y empezó a sentirse como una estafa. Kyle siempre fue encantador, sin esfuerzo. Podía entrar en una habitación y hacer que todos se sintieran como si fueran sus mejores amigos. Mis padres se lo tragaban todo. Mi madre le sonreía radiante, diciendo cosas como, solo necesita tiempo para aclararse. Mi padre lo llamaba un espíritu libre, que era su forma educada de decir vago. Mientras tanto, yo era la responsable, la que se pagaba sus propias cosas, resolvía sus propios problemas, y de alguna manera, todavía sacaba tiempo para limpiar los suyos. Ni siquiera le conté a nadie lo que estaba haciendo por él. Pensé que si me mantenía en silencio, él maduraría con el tiempo. Pero esa ilusión se hizo añicos la noche en que me humilló delante de todos. Fue una de esas cenas familiares en casa de mis padres. Pollo asado, puré de patatas, y risas que resonaban desde el comedor. Recuerdo estar sentada allí, ya agotada del trabajo, solo intentando sobrevivir una noche sin algún comentario pasivo-agresivo de mamá sobre encontrar tiempo para tener citas. Kyle llegó tarde, como de costumbre, con zapatillas nuevas y un reloj que, definitivamente, nunca le había visto antes. Saludó a todos como una celebridad llegando a un evento de fans, soltando pequeñas indirectas sobre grandes planes y proyectos emocionantes que, en realidad, no existían. A mitad de la cena, mi tía le preguntó cómo iba la universidad. Empezó a contar su historia de siempre, cómo había estado haciendo contactos con profesores y que podría recibir pronto una oferta de prácticas. Yo me senté allí, en silencio, mordiéndome la lengua, sabiendo que el semestre pasado había faltado a más clases de las que había asistido. Entonces, la tía Lynn se giró hacia mí. Me preguntó cómo iba mi negocio, y le dije que las cosas iban bien, solo que estaba ocupada. Mencioné que había estado tan abrumada con el trabajo de los clientes que apenas había tenido tiempo para cocinar últimamente. Kyle se rió a carcajadas, de forma odiosa, y dijo, sí, se nota. La mesa se quedó en silencio. Se reclinó, sonriendo con suficiencia, y añadió, vamos, Eve. Siempre has sido la fracasada de la familia. Pero bueno, al menos estás bien alimentada. Algo dentro de mí hizo clic. Durante 2 años, yo había pagado por todo lo que lo mantenía a flote, su educación, su coche, su apartamento, sus malditas suscripciones de streaming. Y todavía tenía la audacia de burlarse de mí delante de todos, de llamarme fracasada mientras él vivía de mi sueldo. Podía sentir a mis padres esperando a que me lo tomara a risa, que mantuviera la paz como siempre hacía. Pero no lo hice. Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque de repente me di cuenta de cuánto poder tenía en realidad. Dejé el tenedor y dije, ¿sabes qué, Kyle? Tienes razón. Soy la fracasada. Lo curioso, sin embargo, es que esa fracasada acaba de cortar tu financiación. Se quedó helado. Y también todos los demás. El tenedor de mi padre tintineó contra su plato. Mi madre parpadeó, confundida. Kyle parecía estar intentando descifrar lo que yo quería decir. Así que, se lo expliqué. No creo que Kyle esperara que yo hablara. Ese fue su error. Estaba acostumbrado a que me lo tragara todo. Cada insulto, cada pulla, cada vez que se olvidaba de devolverme el dinero. Contaba con mi silencio,
porque eso lo hacía parecer el mejor hermano. Pero esa noche, fue demasiado lejos, y me empujó a un lugar donde ya no me importaba mantener la paz. Así que se lo conté todo. Dije que el coche del que presumía, técnicamente, seguía siendo mío. No pudo conseguir financiación con su crédito inexistente, así que yo firmé el préstamo. Se suponía que debía enviarme los pagos cada mes. Solo los recibí 2 veces, una cuando nuestros padres le dieron dinero por Navidad, y otra cuando manipuló a una exnovia para que lo cubriera. Dije que la matrícula por la que fingía estar pasando apuros, en realidad, estaba financiada por mis contratos de freelance. Ya no cumplía los requisitos para recibir ayuda financiera. Demasiadas asignaturas suspendidas. ¿Y adivináis quién intervino para que no se quedara atrás? Yo. Dije que el apartamento que publicaba en Instagram, como si estuviera viviendo un sueño de independencia pulcra. Yo había pagado la fianza. Cubrí 2 meses de alquiler cuando se gastó su presupuesto en una consola de videojuegos y un viaje de fin de semana a Las Vegas. Esa parte sí que caló hondo. Mi primo Jason, de hecho, se atragantó con su bebida. Se lo conté todo. Sin levantar la voz, sin dramas, solo hechos. Y mientras hablaba, el ambiente en la habitación cambió. Vi cómo la expresión en el rostro de mi madre pasaba de la confusión, a la incredulidad, y a algo más silencioso, algo que se parecía mucho a la vergüenza. Mi padre no dijo ni una palabra. Se quedó mirando su plato, como si de repente fuera más complicado de lo que podía manejar. Kyle intentaba interrumpirme, pero no le di espacio. Empezó a decir cosas como, eso no es justo, y tú te ofreciste, y no entiendes por lo que he estado pasando, pero yo no me detuve. Seguí hablando. Mencioné la vez que mintió, diciendo que su cheque de la ayuda financiera no había llegado, así que pagué su alquiler, solo para que él publicara fotos de un festival de música ese mismo fin de semana. Les hablé de la tarjeta de crédito que abrí para el paraemergencias, y que él agotó en comida a domicilio y bebidas energéticas de gasolinera, para luego ignorarme durante 3 semanas cuando le pedí ayuda con los pagos. Dije, sin rodeos, que nunca, ni una sola vez, me había dado las gracias. Entonces lo miré directamente y dije, ¿crees que soy la fracasada? No has hecho nada en 2 años, excepto mentir, gorronear, y fingir. Y la única razón por la que te has salido con la tuya, es porque todos en esta sala estaban demasiado ocupados consintiéndote como para verlo. Nadie dijo una palabra. Era el tipo de silencio que no parece real. El tipo que te oprime el pecho y te hace sentir un calor en la piel. Sin tenedores tintineando, sin risas nerviosas, solo quietud. Y entonces, ocurrió la peor parte. No gritos, no peleas, solo la cruda realidad. Uno por uno, la gente empezó a mirar a Kyle de forma diferente. No como el chico de oro, no como el encantador hermano menor, sino como alguien a quien, de repente, no reconocían. Él se quedó allí, encorvado, mirando la mesa, como si no hacer contacto visual pudiera hacer que el momento no fuera real. Pero lo era. Finalmente, era real. Fue mi padre quien se levantó primero. Sin palabras, sin arrebatos. Simplemente, apartó la silla de la mesa y salió de la habitación, como si necesitara estar en otro lugar, en cualquier otro lugar. Sinceramente, creo que era la única manera que tenía de mantenerse entero. Para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida fingiendo que los problemas desaparecerían si mantenía la calma, esto no era algo que pudiera suavizar. Mi madre fue la siguiente. Se giró hacia Kyle, lenta y rígida, como si temiera la respuesta, y le preguntó si todo era verdad. La matrícula, el alquiler, todo lo que acababa de exponer. Kyle ni siquiera lo negó. Se encogió de hombros y dijo, tampoco es que ella no pudiera permitírselo. Esa frase golpeó la mesa más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Me reí en voz baja, no porque fuera gracioso, sino porque en ese momento me di cuenta de algo. Kyle no solo me había estado utilizando. Realmente creía que se lo merecía. No veía nada malo en lo que había hecho. Pensaba que mi éxito le daba derecho a vivir sin esfuerzo. Miré a mi madre. Viví a base de barritas de proteínas durante 3 semanas, porque los pagos de mis clientes se retrasaron. Mi cuenta se quedó en números rojos 2 veces. Mientras tanto, él estaba en Miami con sus amigos, usando el dinero que le envié para libros.
Mi prima Olivia parpadeó, bajó la vista a su plato, y entonces habló. Dijo que Kyle le había pedido prestados $1000 en julio. Le dijo que lo expulsarían de sus clases si no pagaba una tasa de matrícula tardía. Le prometió que se lo devolvería en un mes. Nunca vio ni un céntimo. Todos se giraron para mirarlo. De repente, Kyle no decía mucho. Entonces, habló mi tío, el callado que nunca se metía en nada. Dijo que Kyle también había acudido a él el año pasado. Le dijo que no quería molestar a la familia, y que solo necesitaba ayuda con la fianza de un sitio mejor, un lugar más seguro, más tranquilo, para poder centrarse en los estudios. Le dio $1500. Mi madre parecía como si le hubieran dado una bofetada. Le preguntó a Kyle por el dinero que ella le dio en abril. $3000. Él le había dicho que era para la matrícula, su última oportunidad para mantener la inscripción. Pero no se inscribió en nada. Le preguntó a dónde había ido el dinero. No respondió. Creo que ese fue el momento en que todo encajó para ella. No solo lo que él había hecho, sino la facilidad con la que había mentido a todos en la familia. Cuántas veces se había quejado de no tener dinero mientras gastaba el que no era suyo, lo cómodo que se sentía haciendo que todos los demás pagaran por su vida, mientras actuaba como si nos estuviera haciendo un favor con solo existir. Empezó a decir que estaba estresado, que no lo entendíamos, que estaba pasando por un mal momento mentalmente, que tenía la intención de devolver el dinero a todo el mundo. Lo de siempre. Pero ya nadie le escuchaba. Cuando mi padre volvió a la habitación, no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, y dijo, ese apartamento, ahora te lo pagas tú. Lo mismo con el coche. Si quieres ayuda, consigues un trabajo. Y si vuelves a mentirle a alguien de esta familia, se acabó. Estarás por tu cuenta. Kyle ni siquiera pareció sorprendido, solo expuesto. Por primera vez en años, no tenía un guión. No dije ni una palabra más. No era necesario, porque el momento había hecho el trabajo por mí. La historia había salido a la luz. Su actuación había terminado. Y todos, finalmente, lo estaban viendo sin el brillo, sin el encanto, sin las excusas. Miré alrededor de la mesa, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que el peso se desplazaba. La gente ya no me miraba como la hermana mayor que lucha por salir adelante. Estaban viendo algo más cercano a la verdad. El silencio que siguió no fue de alivio. Fue ese tipo de silencio espeluznante que llega después de una tormenta, cuando la casa sigue en pie, pero no estás seguro de si el techo está a punto de derrumbarse. No supe nada de Kyle durante días. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una excusa a medias o uno de sus habituales viajes de culpa envueltos en un solo quería saber cómo estabas. Supuse que estaría enfurruñado, lamiéndose las heridas, esperando a que todos lo olvidaran. Ese siempre había sido su método, desaparecer, pasar desapercibido, y luego reaparecer con una nueva versión de sí mismo, esperando que nadie recordara el desastre que había dejado atrás. Pero algo cambió esta vez. 3 días después de la cena, mi madre llamó y me preguntó si tenía pruebas. No de forma sospechosa, no como si no me creyera, sino con calma, casi profesional. Quería extractos bancarios, capturas de Venmo, correos electrónicos. Ella y mi padre iban a revisar todo con Kyle ese fin de semana. Me quedé en silencio por un segundo. Luego pregunté, ¿por qué ahora? Dijo que habían estado hablando mucho. Mi padre había revisado el expediente académico de Kyle. Ni siquiera estaba matriculado en el semestre actual. No lo estaba desde la primavera. También había mentido sobre eso. Les había mentido directamente a la cara durante meses. Ese fin de semana, Kyle se iba a sentar con ellos, e iban a repasar cada mentira, línea por línea. Mi madre dijo que necesitaban tenerlo todo delante de él. Impreso, resaltado, sin más espacio para tergiversar la historia. Mi padre había hecho una hoja de cálculo. De hecho, me reí cuando oí eso. El mismo hombre que una vez me dijo, no agites las aguas, cuando Kyle destrozó mi bicicleta y culpó al hijo del vecino, ahora estaba tratando a su hijo como un caso de auditoría financiera. Y lo decía en serio. No más rescates. No más consentimientos.
Les envié todo. Docenas de capturas de pantalla, detalles del préstamo, correos electrónicos que me había enviado cuando estaba en pánico por el alquiler. Incluso incluí el mensaje de cuando me pidió que mintiera a nuestros padres una vez. Me dijo que dijera que él se estaba encargando de las cosas, cuando en realidad debía $600 en facturas. Luego vino la parte inesperada. Mi prima Olivia me escribió unos días después. Había recibido una larga disculpa de Kyle. Párrafos enteros, no las tonterías vagas y manipuladoras que solía enviar. Sin gaslighting, sin hacer sentir culpable, sin hacerse la víctima, solo asumiendo la responsabilidad. Dijo que estaba avergonzado, que sabía que había hecho daño a la gente, que estaba buscando trabajo y que no esperaba el perdón de la noche a la mañana, pero que quería empezar a hacerlo mejor. No me lo creí del todo. Ya había pasado por esto antes, el arrepentimiento, las promesas vacías, el ligero cambio de comportamiento que nunca duraba. Pero Olivia dijo que se sentía diferente. Quizás fue porque ese mismo día, mi tío me llamó, aquel al que Kyle le había pedido prestado más de $1000. Dijo que había estado pensando en ello desde aquella cena. Y lo que más le había impactado no era el comportamiento de Kyle. Era el tiempo que yo había llevado la carga sola. Se disculpó, dijo que debería haber dicho algo, que vio cosas y se quedó callado. Todos lo habíamos hecho, y eso le había permitido a Kyle creer que podía seguir haciéndolo. No lloré al teléfono, pero después de colgar, me senté en el suelo y me quedé mirando la pared. Esa noche, recibí una invitación para cenar de mi madre. Solo yo. Sin Kyle. Cuando llegué, ya había preparado café y había sacado una vieja lata de galletas que me encantaban de niña. Había un silencio extraño. Nos sentamos a la mesa de la cocina, y ella me miró y dijo, estaba tan preocupada de que tu hermano se ahogara, que no me di cuenta de que eras tú quien lo mantenía a flote. Me dijo que no iban a pagar ni un céntimo más de su alquiler. Que si quería quedarse con el coche, tendría que refinanciarlo a su nombre. Incluso le habían ofrecido ayuda, pero solo si conseguía un trabajo, mostraba las nóminas, y se ceñía a un plan. No más el próximo semestre. No más fingir. No supe cómo responder. Por primera vez en años, lo estaban educando de verdad. Al día siguiente, recibí una alerta de mi compañía de tarjeta de crédito. Se había realizado un pago. $200 de Kyle. Apenas arañaba la superficie de lo que debía, pero era algo. Luego, 2 días después, me envió un mensaje. Solo unas pocas palabras. No espero que me perdones, pero voy a devolver cada céntimo, aunque me lleve años. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Y justo cuando pensaba que las aguas se habían calmado de verdad, no fue así. Porque a la semana siguiente, apareció un cargo en mi tarjeta de una tienda de ropa en la que nunca había estado. Un cargo de $320. Mi nombre, mi tarjeta, su estilo. No había cerrado la tarjeta de emergencia que le di hace un año. Pensé que lo había hecho. Me equivoqué. Me quedé mirando el cargo durante 1 minuto entero, antes de que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. $320. Una tienda de ropa urbana de moda en el centro de Los Ángeles, el tipo de lugar que vende camisetas con gráficos por $70 y zapatillas con nombres en lugar de precios. Se suponía que la tarjeta que había usado ya no existía. Era la de emergencia que le abrí hace un año, cuando me convenció de que solo necesitaba algo para poner gasolina en el coche hasta la graduación. Había pensado que había cerrado la cuenta después de la última vez que la agotó. Pero, al parecer, no lo había hecho. Quería creer que era un error. Quizás se le olvidó que la tarjeta seguía activa. Quizás la tienda la tenía guardada en su sistema de alguna manera. Quizás esto no era lo que parecía. Pero entonces, comprobé la hora de la transacción, 3:42 de la tarde. Y a las 3:55 de la tarde, solo 13 minutos después, publicó una historia en Instagram, un selfie en un espejo de probador, con una sudadera negra con un logo dorado y la leyenda, un pequeño capricho para mí. He estado currando duro. Currando duro. Currando duro, dijo. Currando duro. Ni siquiera sentí rabia al principio. Solo cansancio. Un cansancio hasta los huesos.
Le había dado el beneficio de la duda en todo, lo había visto empezar a salir lentamente del pozo que él mismo había cavado. Incluso me permití creer que, por fin, podría estar cambiando. Y ahí estaba, 13 minutos después de pasar una tarjeta que no le pertenecía, presumiendo de darse un capricho. Hice una captura de pantalla del cargo. Luego de la historia de Instagram. Y entonces, lo llamé. No contestó. Por supuesto que no. Así que le envié ambas capturas de pantalla con una sola frase: te di todas las oportunidades. Se acabó. Aún así, no hubo respuesta. Esperé una hora. Nada. Finalmente, sobre las 11 de la noche, respondió con un mensaje. Se me olvidó que la tarjeta seguía activa, te la devolveré. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una evasiva como si yo estuviera exagerando por nada. Como si $320 robados a alguien que ya le había dado miles, no contaran. Eso fue todo para mí. No el cargo, no la mentira, sino la audacia. Llamé a la compañía de la tarjeta, presenté una denuncia por fraude, y cerré la cuenta para siempre esta vez. Luego hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Lo bloqueé de todo: mensajes, correo, Venmo, Instagram. Incluso lo eliminé como contacto de emergencia de la consulta de mi médico. Ya no estaba enfadada. Estaba harta. A la mañana siguiente, mis padres llamaron. Kyle les había dicho que estaba exagerando de nuevo. Dijo que estaba resolviendo sus cosas y que yo lo había cortado por nada. Pero esta vez, no lo defendieron. Mi madre me preguntó qué había pasado. Le envié las capturas de pantalla. 10 minutos después, respondió: lo entendemos. Haz lo que tengas que hacer. Esperaba sentir culpa. Esperaba tener dudas, pero nunca llegaron. Por primera vez en años, dormí sin revisar el móvil en mitad de la noche para ver si Kyle había escrito: necesitando dinero. Me desperté en silencio. Un silencio real. No del tipo que viene con tensión, sino del que se siente como un espacio para respirar. Y por primera vez, ese peso que había estado cargando ya no estaba sobre mis hombros. Solía pensar que Kyle siempre sería parte de mi vida, me gustara o no. Que no importaba lo mal que se comportara, no importaba cuántas veces agotara mi paciencia o mi cuenta bancaria, de alguna manera siempre encontraría la forma de justificar mantenerlo cerca. Era mi hermano. Es lo que se hace, ¿no? Pero resulta que algunas relaciones no necesitan ser arregladas. Necesitan ser terminadas. Después de que lo bloqueé y corté todo posible canal financiero entre nosotros, el silencio fue casi desorientador. No me había dado cuenta de cuánto de mi vida diaria había girado en torno a anticipar su próxima necesidad, su próximo lío. Seguía revisando el móvil por costumbre, esperando un nuevo mensaje, algún cebo emocional vago, alguna medio broma sobre estar sin Blanca de nuevo. Pero no había nada. Y en esa nada, empecé a respirar de nuevo. Fue extraño al principio. Sentía culpa incluso en la quietud. Había pasado tanto tiempo reaccionando a él, planificando en torno a él, asegurándome de que no se desmoronara, que no sabía cómo vivir mi vida sin esa constante ansiedad de bajo grado zumbando en el fondo. Pero lentamente, el espacio que dejó atrás empezó a sentirse como otra cosa: libertad. Compré un escritorio nuevo. Hice un viaje de fin de semana a Seattle. Empecé a decir que sí a cosas que antes rechazaba por precaución financiera: invitaciones a cenar, viajes por carretera de última hora, incluso pequeñas cosas como tomar un café sin pensar demasiado en el coste. Finalmente, reemplacé mi viejo portátil, que llevaba meses muriéndose. Cada clic del nuevo teclado se sentía como un recordatorio: esto es tuyo ahora. Por esa época, mi madre llamó y me preguntó si podía ir a cenar. Solo cenar. Sin agenda, sin grandes charlas. Hizo pasta, sirvió vino, y nos sentamos en el patio trasero bajo las guirnaldas de luces que nunca antes se habían molestado en usar. Me dijo que Kyle estaba en casa, que llevaba unas semanas allí. No me pidió que me pusiera en contacto con él. No excusó nada de lo que había hecho. Solo me contó los hechos. Estaba trabajando a tiempo parcial en una ferretería, cogiendo el autobús, haciendo tareas en casa, y devolviendo lentamente lo que debía. Al parecer,
Mi padre le dio un presupuesto impreso y le dijo que si fallaba una semana, le retirarían todo el apoyo. Dijo que Kyle no discutió. Estaba más callado ahora, cansado, diferente. Ya no pedía cosas. No hablaba de grandes planes. Mayormente, solo trabajaba, comía y dormía. Y por primera vez en su vida, parecía entender que la gente no iba a cargarlo para siempre. Asentí. No pedí verlo. No lo necesitaba. A la semana siguiente, me envió un último mensaje. Lo vi a través de mi correo, una cuenta antigua que aún no había eliminado seguía vinculada a uno de sus contactos. Entiendo por qué has terminado conmigo. Yo también lo estaría. Solo quería decir que lo siento. Y estoy devolviendo el dinero a todos. Incluso a ti. Sé que lo dije antes, pero esta vez lo digo de verdad. Espero que estés bien. No respondí. No por rabia. No por orgullo. Simplemente, ya no necesitaba nada de él. Ni su dinero, ni su disculpa, ni su promesa de cambiar. Había construido una vida sin él, y era mejor. El resto de la familia, poco a poco, también empezó a verlo. Creo que esperaban que lo perdonara con el tiempo, que cediera como siempre hacía. Pero no lo hice. Y eso, más que nada, pareció cambiar la forma en que me veían. Mi prima Olivia empezó a invitarme a cosas de nuevo, no por lástima, sino como a una igual. Mi tío me llevó a un lado en una barbacoa y me dijo que ojalá hubiera hablado antes. Incluso mi madre dejó de mirarme como la que soluciona los problemas. Simplemente, empezó a mirarme, a verme de verdad. Y por primera vez en años, me sentí respetada. No por haberme sacrificado, sino por haber dejado de hacerlo. Kyle sigue tratando de encontrarse a sí mismo. Probablemente tendrá dificultades durante un tiempo, quizás mucho tiempo, pero eso es algo que le toca gestionar a él ahora. Ya no es mi carga. No soy la madre sustituta. No soy la financiera silenciosa. No soy la red de seguridad. Soy solo Evelyn. Y finalmente, soy libre,